La mañana de la subasta, había 34 cabras que nadie quería. Eran una colección variopinta, una paleta de pintor de colores descartados y ángulos desafortunados. Estaban acurrucadas en un corral astillado en el extremo más alejado del patio de ventas. Allí el suelo se convertía en una sopa de barro y olía a resignación. No eran de una raza, sino una acumulación de accidentes. Una cabra lechera que se había secado, un macho cruzado con costillas como una tabla de lavar. También un puñado de cabras españolas de un año, delgadas y con salvajes ojos amarillos. Y una docena de cabritos cuya ascendencia era un misterio en todo el condado. El subastador era un hombre cuya voz era un instrumento finamente afinado para extraer valor de la carne viva. Ni siquiera se había molestado en darles un número de lote adecuado. Simplemente había señalado con el pulgar por encima del hombro y las había llamado el equipo de limpieza. Esa frase provocó una risa seca y cómplice entre las filas de hombres con botas limpias y gorras de marca. Habían venido por los Angus y los Hereford, el ganado de carne serio que pagaba las facturas serias. Eran, en la jerga del lugar, comida para perros con patas. Una colección de problemas andantes que costarían más en desparasitantes y preocupaciones de lo que jamás podrían devolver en carne. Permanecían en el corral con una especie de terquedad, una resistencia sin encanto. Sus pelajes estaban enmarañados con abrojos y sus hombros huesudos bajo pieles delgadas. Esperaban un veredicto que ya había sido dictado. Fue en este escenario de valores establecidos y conclusiones inevitables que entró Alera Hayes. Se movía con un propósito silencioso que parecía fuera de lugar. No encajaba entre los saludos bulliciosos y los pronósticos agrícolas que se intercambiaban como moneda. Tenía 29 años, aunque un cierto cansancio alrededor de sus ojos la hacía parecer mayor. Una quietud que no era del campo, sino de una ciudad que le había quitado más de lo que le había dado. Había regresado al municipio de Burnt Fork, no en señal de triunfo, sino en retirada. La había traído de vuelta la fuerza gravitacional de una última obligación, la liquidación de la herencia de sus abuelos. La herencia no era gran cosa. Era un nombre en una escritura de 55 acres de tierra. Estaba tan ahogada por la madreselva invasora, la hiedra venenosa y la rosa multiflora silvestre que el tasador de impuestos del condado la había descrito en sus notas oficiales como agrícolamente nula. Era una granja que se hundía con un techo como el de una yegua vieja, y un granero que se inclinaba con el viento dominante, como si estuviera perpetuamente cansado de estar de pie. Había regresado con un pequeño cheque de indemnización de un trabajo de diseño gráfico que se había evaporado de la noche a la mañana. El fracaso silencioso de su vida en la ciudad estaba empaquetado en 3 cajas de cartón. Estaban en la parte trasera de la vieja camioneta oxidada de su abuelo. No tenía un plan claro, solo una profunda y persistente sensación de estar a la deriva, y la escritura de un pedazo de tierra que todos, incluido el abogado que había manejado la sucesión, consideraban una carga de la que había que deshacerse lo más rápido posible. Pasó junto a los corrales de ganado de primera. Pasó junto a los cuerpos pesados y plácidos de los toros Angus y las líneas elegantes y adineradas de los caballos cuarto de milla. Ignoró los cacareos y cantos del cobertizo de aves de corral y los chillidos indignados del recinto de los cerdos. Su camino era directo, como si estuviera trazado en un mapa que solo ella podía ver. La llevaba directamente al corral trasero, a las 34 cabras que nadie quería. Apoyó los brazos en el riel superior de la valla. La madera áspera se clavaba en sus antebrazos, y simplemente observó. Durante mucho tiempo, más de lo que parecía razonable, las observó. No vio una masa caótica de fracaso, sino una serie de pequeños y distintos dramas. Vio cuáles empujaban para llegar al comedero y cuáles se quedaban atrás. Vio a la vieja cabra con el ojo nublado que se mantenía firme con una dignidad silenciosa. Y al cabrito flaco que masticaba pensativamente una astilla del poste de la valla. Vio cómo se movían, no con el pánico de las ovejas en un corral, sino con una especie de inteligencia fluida y calculadora. El hombre de las botas buenas se fijó en ella, por supuesto. Una mujer joven sola estudiando los restos de la venta. Era una curiosidad,
Una pequeña distracción del negocio serio del día. Intercambiaron miradas, algunos murmullos, una sonrisa compartida de diversión condescendiente. El subastador, cuyo nombre era Rayburn, finalmente llegó a ellas al final de la venta. Era una ocurrencia tardía para despejar los corrales. «Muy bien, amigos, última llamada», bramó, su voz cansada pero aún con su cadencia profesional. «Aquí tengo al equipo de limpieza. 34 cabezas en total. ¿Quién me da $1 por cabeza para empezar? Solo para que se las lleven». Se hizo un silencio, espeso de indiferencia. $1 no era mucho, pero era el comienzo de un compromiso, y nadie quería comprometerse con esto. Las cabras eran un problema, y estos eran hombres que pasaban sus vidas tratando de resolver problemas con diésel, deudas y aerosoles químicos, no invitando más problemas a casa. Desde atrás, la voz de un hombre, fuerte y segura, rompió el silencio. «Te daré 50 centavos por cabeza, Rayburn, si me las cargas en el cuenco de mi perro». Una ola de risas recorrió a los granjeros reunidos. La voz pertenecía a Sterling Thorne, un hombre cuya familia había cultivado las ricas tierras bajas a lo largo de Burnt Fork durante un siglo. Era exitoso, establecido y ruidoso, el portavoz no oficial de la sabiduría convencional del condado. Su granja era un escaparate de la agricultura moderna, sus campos de maíz inmaculados, su ganado gordo, su equipo reluciente. Él era todo lo que Alera no era. Fue a raíz de esa risa, cuando comenzaba a amainar, que Alera levantó la mano. No con timidez, sino con un movimiento lento y deliberado. Sostuvo en alto su número de postor, un endeble trozo de cartón con el número 117 impreso. El subastador entrecerró los ojos, sorprendido. «Tengo una postora a $1», anunció, su voz recuperando una chispa de interés. $1 por cabeza del número 117. ¿Alguien da unos 50? Sterling Thorne se giró, con una expresión de incredulidad teatral en su rostro. Vio a Alera, sola junto al corral, y una amplia sonrisa condescendiente se extendió por sus facciones. No era un hombre cruel, no intencionadamente. Pero era un hombre tan completamente convencido de su propia razón que veía cualquier desviación de ella como una forma de tontería que debía ser corregida o, en su defecto, ridiculizada. No hizo ninguna contraoferta. Nadie lo hizo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de curiosidad y una especie de asombro compasivo. «Vendido». El martillo de Rayburn sonó como un disparo. «A la joven dama, número 117, por $34. Mientras los hombres comenzaban a dispersarse, sus conversaciones volvían a la lluvia y los precios de las materias primas, Sterling Thorne se dirigió hacia Alera. Sus botas hacían ruidos sordos y seguros en la tierra. Estaba flanqueado por otros 2 granjeros que actuaban como sus lugartenientes. Sus expresiones reflejaban su propia mezcla de diversión y desdén. Se quitó el sombrero, un gesto que era más actuación que cortesía. «Señora», dijo, su voz lo suficientemente alta para que varios otros la oyeran. «No creo que nos hayan presentado». Sterling Thorne señaló hacia el corral de cabras, que ya estaban siendo conducidas hacia la rampa de carga por un empleado del patio. «Debe tener unas hierbas muy hambrientas para comprar todo ese paquete de problemas». Alera le sostuvo la mirada, su expresión indescifrable. «Algo así», dijo, su voz tranquila pero firme. Thorne se rió, un retumbo bajo en su pecho. «Bueno, acaba de comprarse 34 funerales. Esas cosas encontrarán la manera de morir si las mira mal. Recuerde mis palabras, ha malgastado su dinero. Tendrá suerte si la mitad de ellas llega al invierno». Se volvió hacia sus compañeros, negando con la cabeza como si cerrara un expediente. «Una tonta y su dinero», dijo, lo suficientemente alto para que ella lo oyera antes de alejarse. Lo había dicho como una predicción de fracaso, una simple declaración de un hecho agrícola. Resultaría ser una predicción de algo completamente diferente. Los 55 acres que había heredado eran menos una granja y más un monumento al abandono. Al subir por el sinuoso camino de tierra por primera vez, después de que se finalizara la sucesión, Alera sintió un peso instalarse en su pecho.
Era la manifestación física de una carga que no había pedido. El camino en sí era un túnel tallado a través de una jungla de vegetación. La madreselva japonesa, una enredadera invasora con un aroma engañosamente dulce, se había tejido en un dosel denso y enmarañado. Se había tragado árboles enteros y había derribado décadas de cercas. Sus lianas, algunas tan gruesas como la muñeca de un hombre, trepaban por las columnas del porche de la granja y se arrastraban por el techo de hojalata, sujetándolo a la tierra. Los pastos que su abuelo había mantenido meticulosamente habían desaparecido. Fueron reemplazados por un mar de rosa multiflora y hiedra venenosa que llegaba a la altura de la cabeza. Era un desierto espinoso y tóxico que parecía sisear y susurrar con vida propia. El lugar se sentía primitivo, como si la tierra estuviera tratando activamente de digerir los últimos restos del esfuerzo humano. Tiraba del granero, la casa y las vallas de vuelta hacia sí misma. Su primera semana no la pasó trabajando, sino caminando. Se movía por la propiedad como un fantasma, siguiendo las débiles sugerencias de viejos caminos. Sus botas crujían sobre las hojas secas de una docena de otoños olvidados. La ciudad le había enseñado un tipo particular de invisibilidad, el arte de moverse entre multitudes sin ser vista. Y lo aplicó aquí, observando la tierra sin perturbarla. Encontró el muro de piedra derrumbado que marcaba el límite sur, sus rocas cubiertas de musgo. Encontró la vieja casa del manantial, con el techo hundido, pero la pila de piedra en su interior todavía contenía unos centímetros de agua clara y fría. Se paró a orillas del Burnt Fork, el arroyo que daba nombre al municipio, y observó el agua deslizarse sobre piedras lisas y oscuras. Las mismas piedras que su abuelo debió haber observado. Había regresado sintiéndose fracturada, una colección de piezas que ya no encajaban. Pero aquí, en el abrumador y sofocante silencio de la tierra abandonada, algo en ella comenzó a asentarse. La energía frenética de la ciudad, la presión constante de producir, de ser vista, de tener éxito, comenzó a desvanecerse. Dejó atrás una quietud que se sentía como propia. El abogado le había aconsejado que vendiera por lo que pudiera conseguir, para deshacerse de la carga fiscal. Pero de pie allí, con el olor a madreselva y tierra húmeda en sus pulmones, tomó una decisión diferente. No vendería la carga. Intentaría entenderla. Esa decisión la llevó a la casa. Era un lugar de fantasmas y polvo. El papel pintado floral de su abuela se despegaba en largas tiras curvas, y una fina capa de suciedad cubría cada superficie. El aire estaba cargado con el olor del tiempo atrapado. En el pequeño estudio de su abuelo, una habitación que él llamaba su oficina de pensar, encontró un pesado escritorio de roble con tapa enrollable, cerrado y silencioso. La llave, había dicho el abogado, se había perdido hacía mucho tiempo. Pero ella recordaba a su abuelo, Silas, un hombre de hábitos tranquilos y patrones predecibles. Pasó la mano por la parte inferior del cajón superior y sintió una pequeña pieza de metal pegada con cinta, la llave. Giró en la cerradura con un gemido oxidado, y mientras enrollaba la pesada tapa de madera, sintió como si estuviera abriendo una tumba. Dentro, no había caos, sino orden. Pilas de recibos, viejos catálogos de semillas, y en el centro, una ordenada fila de libros de contabilidad de tapa dura. Había 12 de ellos, uno por cada año. Sus cubiertas estaban desgastadas y lisas por sus manos. Sacó uno, el marcado como 1978, y lo abrió sobre la superficie polvorienta. No era un simple registro de granja de ganancias y pérdidas, era algo completamente diferente. Las páginas estaban llenas de la escritura precisa y ligeramente inclinada hacia atrás de su abuelo. Había registrado el clima diario, no solo la temperatura, sino la dirección del viento, la forma de las nubes, la sensación del aire. Anotó el primer día que las ranas cantaron en primavera y el último día que los grillos chirriaron en otoño. Se leía como las notas de campo de un hombre que estudiaba algo que amaba. Tenía gráficos detallados de sus rotaciones de pastos, notas sobre qué hierbas prosperaban en el suelo seco de las tierras altas y cuáles preferían las tierras bajas húmedas. Pero fueron las notas al margen, las reflexiones filosóficas escritas en los márgenes, lo que la atrapó. La tierra recuerda,
Había escrito en una página junto a un dibujo de un sistema de raíces de trébol. No puedes forzarla, solo puedes persuadirla. En otra, junto a una nota sobre un ternero enfermo, había escrito: la paciencia es una herramienta, no una virtud, tan útil como una buena llave inglesa. Pasó la siguiente semana sin hacer nada más que leer. Se sentó en la oficina polvorienta mientras el sol se movía por el cielo. Era un fantasma en la historia de su propia familia, absorbiendo la sabiduría silenciosa de un hombre que había conocido principalmente como una presencia amable y silenciosa en su infancia. Aprendió que en su tiempo lo habían considerado un excéntrico, un hombre que evitaba los nuevos fertilizantes químicos y la maquinaria pesada que sus vecinos adoptaban con entusiasmo. Creía en trabajar con las tendencias inherentes de la tierra, no en contra de ellas. Escribió sobre la deuda con una especie de horror moral. La deuda, decía una entrada, las palabras fuertemente subrayadas, es un hombre diciéndole al futuro lo que tiene que hacer. Es una promesa hecha con arrogancia. La tierra no hace tales promesas. Pero fue en el último libro de contabilidad, del último año que pudo trabajar la granja, donde encontró el pasaje que lo cambiaría todo. Escribió sobre la invasión de la madreselva, que ya comenzaba a colarse desde la propiedad abandonada de al lado. Es un fantasma hambriento, escribió. Lo asfixia todo. Un hombre con un tractor y un préstamo bancario intentaría luchar contra ella para arrancarla. Fracasaría. Las raíces son demasiado profundas. Solo enfadaría al suelo, y el fantasma volvería más fuerte. Debes dejar que el problema sea la solución. Debajo de esto, había esbozado un plan, una teoría que nunca tuvo la oportunidad de implementar. Escribió sobre las cabras, lo que él llamaba el arado del hombre pobre. Detalló su habilidad única para prosperar con las mismas cosas que otro ganado no tocaría: zarzas, enredaderas invasoras, arbustos leñosos. Escribió sobre sus sistemas digestivos como una especie de alquimia, convirtiendo plantas molestas en rico fertilizante. Expuso un sistema de pastoreo rotacional intensivo usando cercas temporales. Así concentraría un rebaño en un área pequeña, obligándolos a comer todo hasta el suelo antes de moverlos al siguiente parche. Esto permitiría que el primero descansara y se recuperara. Era un método lento, paciente y, lo más importante, barato de recuperación de tierras. Requería observación y trabajo, no capital y productos químicos. Mientras Alera leía las palabras, la imagen de las 34 cabras no deseadas en el corral de subastas, fangoso, apareció en su mente. Ya no era una imagen de fracaso, era una imagen de potencial, que daba una persona que había conocido a Silas no solo como abuelo, sino como granjero. Su tía abuela Maeve, su hermana menor, vivía en una casa pequeña y ordenada en el pueblo cercano. Tenía 91 años. Su cuerpo era frágil, pero su mente era tan aguda y clara como un trozo de sílex. Alera condujo hasta su casa con uno de los cuadernos, sintiéndose como una estudiante que busca a un maestro. Shave estaba sentada en su sillón, sus manos nudosas por la artritis, pero aún fuertes, descansando en su regazo. Llevaba la vieja camisa de franela de su difunto esposo y un par de resistentes vaqueros de mezclilla. Hacía mucho que había prescindido de las sutilezas de cómo se suponía que debía vestir una anciana. Alera le explicó su idea, su voz vacilante al principio, luego ganando confianza mientras exponía el plan de su abuelo. Le mostró a Maeve los pasajes del cuaderno. Maeve escuchó sin interrupción, su mirada fija en el rostro de Alera, sus ojos de un azul pálido y acuoso, pero sin perderse nada. Cuando Alera terminó, Maeve tomó el cuaderno, sus dedos trazando la escritura familiar. Estuvo en silencio durante 1 minuto completo. El único sonido en la habitación era el tic-tac de un reloj de pie en el pasillo. Finalmente, levantó la vista. No elogió la idea, ni comentó la sabiduría de Silas. Ofreció algo mucho más valioso, una pieza de conocimiento práctico y duramente ganado. Tu abuelo conocía su tierra, dijo, su voz un carraspeo seco, pero no conocía las cabras. Yo sí. Él siempre decía que las mejores se paran en medio del corral. Las débiles se pegan a la valla por seguridad. Las abusonas empujan hacia el frente para el primer bocado.
Las listas, las supervivientes, esperan en el medio observándolo todo. Si compraste las del medio, tu plan podría funcionar. Alera recordó la subasta, su larga observación. Sin saber por qué, se había sentido atraída por la cabra tranquila y el cabrito pensativo en el centro del rebaño. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina en meses. «Creo que sí, tía Maeve», dijo. «Creo que sí». El trabajo comenzó el día después de que llegaron las cabras. Sus pezuñas resonaron al bajar por la rampa del remolque prestado y sobre la tierra cubierta de maleza que sería su hogar y su propósito. Este no era el trabajo glamoroso y transformador de los programas de televisión de remodelación con maquinaria pesada y revelaciones dramáticas. Este era un trabajo lento, un trabajo silencioso, una labor de paciencia y repetición que era mayormente invisible para cualquiera que no estuviera prestando atención. La primera tarea de Alera no fue despejar la tierra, sino contener la solución. Usando lo último de su dinero de indemnización, compró un cargador de cercas alimentado por energía solar y varias bobinas de polialambre eléctrico. Siguiendo los principios establecidos en el cuaderno de su abuelo, seccionó un parche de 1/4 de acre del matorral de madreselva más denso. Era un espacio cerca del arroyo donde las enredaderas habían creado un muro sólido e impenetrable de vegetación. El trabajo de tender el alambre fue arduo. Tuvo que abrirse paso a través de la maleza enmarañada con un machete. Sus brazos y su cara se convirtieron rápidamente en un mapa de arañazos y picaduras de insectos. Las espinas de la rosa multiflora rasgaban su ropa y su piel, pero con cada poste de cerca que clavaba en el suelo, cada hebra de alambre que tensaba, sentía que un sentido de propósito se solidificaba dentro de ella. No estaba luchando contra la tierra, se estaba preparando para colaborar con ella. Una vez que el pequeño potrero estuvo asegurado, abrió la puerta y dejó entrar a las cabras. Por un momento, dudaron, agrupándose y mirando la abrumadora vegetación con sospecha. Entonces, la vieja cabra con el ojo nublado, la que la sabiduría de Maeve había validado retroactivamente, dio un paso adelante. Bajó la cabeza y dio un mordisco tentativo a una hoja de madreselva. Masticó, consideró, y luego dio otro. Fue como si se rompiera una presa. El resto del rebaño se abalanzó, y un sonido llenó el aire que Alera llegaría a conocer íntimamente. El sonido de un ramoneo implacable y metódico. Era un constante rasgar, cortar y moler. El sonido de 34 pequeños motores, convirtiendo un problema en combustible. Comían con una furia selectiva, arrancando las hojas de la madreselva, devorando la hiedra venenosa con una inmunidad que parecía mágica, e incluso mordisqueaban los tiernos brotes nuevos de las espinosas cañas de rosa. Alera pasó ese primer día simplemente observándolas. Su propio cuaderno, uno barato de espiral de la tienda de todo a $1, abierto en su regazo. Comenzó su propio registro, anotando qué plantas preferían, cómo se movían en grupo, la sutil jerarquía del pequeño rebaño. Ya no era solo la nieta de Silas, era su estudiante. El verdadero sistema circulatorio de la comunidad no era la carretera del condado, sino la tienda local de piensos y semillas. Pratt Supply era un edificio largo y bajo que olía a pienso dulce, polvo y madera vieja. Era donde se intercambiaban chismes, se debatía el clima y se hacían y deshacían reputaciones con café tibio de una cafetera perpetuamente en marcha. Elias Pratt, el propietario, era un hombre de unos 60 y tantos años, tranquilo y observador, que había heredado la tienda de su padre, al igual que Sterling Thorne había heredado su granja. Elias había conocido al abuelo de Alera, y cuando ella entró a comprar unas bolsas de suplemento mineral, la saludó con una calidez reservada. Pero su presencia fue una señal. Sterling Thorne y su habitual grupo de café matutino estaban reunidos cerca del mostrador. Su conversación era ruidosa y segura de sí misma. Al verla, el rostro de Thorne se iluminó con esa familiar sonrisa condescendiente. «Vaya, miren lo que trajo el gato», bramó, su voz resonando en el espacio de techo alto. «Si no es la reina de las cabras de Burnt Fork, dígame, señorita Hayes, ¿cómo está ese rebaño suyo? ¿Ya se han comido toda su vieja propiedad hasta dejarla en la tierra?»
Sus amigos se rieron a la señal. La pregunta estaba envuelta en una fina capa de amabilidad campechana, pero la burla subyacente era aguda y clara. Alera había aprendido en su breve y dura carrera en la ciudad que lo peor que puedes hacer frente a un matón es mostrar que te ha herido o intimidado. También había aprendido de los cuadernos de su abuelo que las voces más fuertes a menudo compensan las raíces más superficiales. Simplemente se dio la vuelta desde el mostrador, con la pesada bolsa de minerales colgada del hombro, y se encontró con la mirada de Thorne sin un ápice de emoción. «Están comiendo», dijo. Su tono era plano, una simple declaración de hechos desprovista de actitud defensiva o ira. No ofreció más explicaciones, ninguna justificación para su proyecto. Simplemente se quedó allí un momento, dejando que el silencio, después de su respuesta de 2 palabras, flotara en el aire. La simplicidad de la respuesta fue desconcertante. Le quitó la gracia a la pregunta. Thorne había esperado una discusión, una defensa nerviosa, algo que pudiera desmenuzar y ridiculizar. En cambio, se encontró con un muro de piedra. Se quedó en un silencio incómodo, su propio chiste cayendo en saco roto. Se aclaró la garganta, buscando de repente una forma de cambiar de tema. «Bueno», murmuró, volviéndose hacia la cafetera. «No dejes que se coman la casa». Alera no respondió. Solo asintió una vez a Elias Pratt, pagó sus minerales y salió. La puerta de malla se cerró suavemente detrás de ella. Movía a las cabras cada 3 días. El trabajo cayó en un ritmo dictado no por un reloj, sino por la tierra y los animales. Por la mañana temprano, caminaba hasta el potrero. El 1/4 de acre, que había sido un matorral infranqueable, estaría completamente pelado. Las enredaderas seguían allí, pero eran esqueletos sin hojas. Su poder se había ido. El suelo estaría pisoteado y cubierto de estiércol de cabra, pequeñas perlas negras de fertilizante rico en nitrógeno. Su trabajo consistía entonces en enrollar el polialambre y los postes y mover todo el recinto al parche de maleza adyacente. Las cabras, conociendo la rutina, esperaban pacientemente y luego se lanzaban a la vegetación fresca, y el sonido del ramoneo comenzaba de nuevo. Detrás de ellas, en el parche despejado, el ara comenzaba la segunda etapa del trabajo. Con un esparcidor manual, esparcía una mezcla de semillas de pastos y leguminosas nativas que su abuelo había recomendado en sus notas. Pasto virilla, pasto azul gigante, guisante de perdiz, plantas con raíces profundas que podían resistir la sequía y retener el suelo. Las cabras habían hecho el desbroce y la primera ronda de fertilización. Su trabajo era sembrar la recuperación. Era un proceso lento y minucioso. 1/4 de acre cada 3 días. 55 acres parecían un continente imposible. Pero ella no pensaba en los 55 acres. Solo pensaba en el siguiente 1/4 de acre. Sus viajes semanales a Pratt Supply se convirtieron en una actuación pública recurrente que no había pedido. Thorne y sus socios siempre estaban allí y nunca perdían la oportunidad de una nueva línea de preguntas, entregada con esa misma falsa amabilidad. «Oí que andabas por ahí cortando esas enredaderas con un machete. Pensé que se suponía que las cabras hacían el trabajo», decía uno de ellos. «Lo hacen», respondía ella. «Oh, ¿todavía tienes las 34? Ninguna ha descubierto cómo morir todavía». «Todavía 34», respondía ella. Su tono inexpresivo y no reactivo se convirtió en su escudo. Creaba un espacio a su alrededor que no podían penetrar. Después de un intercambio particularmente agudo, mientras cargaba su camioneta, Elias Pratt salió de la tienda limpiándose las manos en un trapo. Se quedó allí un momento observando cómo se alejaba la camioneta de Thorne. Era un hombre que medía sus palabras con cuidado. «También se rieron de tu abuelo», dijo, sin mirarla a ella, sino a la carretera. Decían que estaba loco por escuchar hablar a la tierra y guardar sus propias semillas de maíz. Decían que estaría en la ruina en un año. Hizo una pausa, luego dirigió su mirada hacia ella. Nunca pidió un centavo prestado, y sobrevivió a la mitad de ellos. Ese Sterling Thorne es un buen granjero, pero está endeudado hasta las cejas. Toda su operación se equilibra con el precio del maíz y 3 pulgadas de lluvia en julio.
Fue la primera pieza de validación externa que había recibido. Una pequeña y silenciosa confirmación de que no estaba sola en su camino. Era un recordatorio de que había más de un tipo de sabiduría, y la más ruidosa no siempre era la más profunda. Las palabras de Elias Pratt fueron como una mano firme en su hombro, y regresó a su trabajo lento e invisible, con un renovado sentido de resolución. El peso de las bolsas de minerales en la caja de la camioneta se sentía menos como una carga y más como una inversión. El primer éxito tangible no fue un evento dramático, sino una serie de afirmaciones silenciosas. Comenzó con las propias cabras. El equipo de limpieza que Sterling Thorne había descartado como funerales andantes no solo había sobrevivido, estaban prosperando. Sus pelajes, antes enmarañados y opacos, crecieron brillantes y gruesos. Las líneas de sus costillas desaparecieron bajo capas de grasa y músculos saludables. Se movían con una nueva confianza. Sus ojos amarillos, brillantes y alerta. A finales de la primavera, las cabras comenzaron a parir. El ara, armada con un manual de veterinaria y las notas de su abuelo sobre cría de animales, se encontró actuando como partera de un auge demográfico. Las 34 cabras se convirtieron en 40, luego en 50. Los cabritos eran vigorosos y fuertes, nacidos en un mundo de comida abundante. Registró cada nacimiento en su cuaderno sin ceremonia, una simple entrada de fecha, madre y sexo. Pero después, se sentaba en el porche de la granja que se hundía y se permitía un momento para simplemente asimilarlo. Para sentir el silencioso zumbido de la vida floreciente en la tierra que había sido declarada nula. Luego vino la tierra misma. A medida que las cabras se movían por la propiedad en su lenta marcha rotacional, dejaban tras de sí un rastro de transformación. Los parches despejados, sembrados con los pastos nativos, comenzaron a reverdecer. No era el verde químico uniforme de un césped suburbano, sino un tapiz diverso y texturizado de diferentes tonos y formas. El pasto varilla y el pasto azul de raíces profundas se afianzaron, y las flores moradas y amarillas del guisante de perdiz salpicaban el paisaje en recuperación. Una tarde, después de mover el rebaño de un rodal particularmente denso de madreselva cerca del centro de la propiedad, Alera notó algo nuevo en el suelo despejado. Era una línea de piedras planas y cubiertas de musgo, dispuestas de manera demasiado perfecta para ser natural. Curiosa, tomó una pala del granero y comenzó a cavar, siguiendo la línea. Las cabras habían hecho el trabajo duro, arrancando la vegetación asfixiante. Ella simplemente estaba excavando. Una hora después, había descubierto el contorno inconfundible de los cimientos de un edificio. Un rectángulo perfecto de piedra de campo colocada a mano. En una esquina, la base de una chimenea se alzaba 1 metro de altura, sus piedras aún firmemente sujetas por un mortero desmoronado. Pasó la mano por la superficie fresca y rugosa. Volvió a la casa y sacó un viejo mapa del condado del escritorio de Silas. Allí, en el centro de la parcela designada como su propiedad, había un pequeño símbolo cuadrado con las palabras Escuela de Burnt Fork, cerrada en 1938. Las cabras no solo habían despejado la tierra, habían descubierto su historia. Habían revelado un lugar de aprendizaje que había estado enterrado y olvidado durante casi un siglo. Las primeras ventas ocurrieron casi por accidente. Su vecino del oeste, un hombre que tenía un pequeño rebaño de ganado, había estado observando su progreso desde la línea de la valla con una curiosidad silenciosa y cautelosa. Un día la detuvo mientras pasaba en su camioneta. «Esas cabras tuyas», dijo, señalando con la barbilla, «se ven sanas». Era la forma más alta de elogio en el lenguaje local. Continuó explicando que tenía un trozo de bosque que se estaba ahogando con zarzas, y se preguntaba si consideraría venderle a algunas de las jóvenes para soltarlas allí. Negociaron un precio, y una semana después volvió por más. La noticia comenzó a correr, no por las corrientes de chismes en la tienda de piensos, sino a través de una red más silenciosa y práctica. La gente que necesitaba unas cuantas cabezas para limpiar una línea de valla o la orilla de un estanque, comenzó a aparecer en su puerta. Las cabras, antes sin valor, ahora tenían un valor. Ya no eran solo cabras, eran esas cabras de la madreselva de la vieja propiedad de los Hayes.
Se habían ganado una reputación de ser duras, ingeniosas y efectivas. La identidad de la granja comenzó a surgir orgánicamente, sin ningún esfuerzo intencional de marca por su parte. La gente comenzó a referirse a ella como Burnt Fork, el nombre del arroyo y la antigua escuela. Era simple, arraigado en el lugar mismo, y se quedó. El producto del fuerte y bien adaptado ganado de la granja estaba demostrando ser fundamentalmente diferente y superior para los desafíos específicos de su paisaje local. Luego, en el calor intenso de julio, llegó la gran crisis. Comenzó como una sequía, una semana sin lluvia, luego dos. El sol caía a plomo desde un cielo metálico y sin nubes. El rico suelo de las tierras bajas en granjas como la de Sterling Thorn, arado y expuesto, comenzó a cocerse y agrietarse. El maíz, que había llegado a la altura de la rodilla para el 4 de julio, comenzó a amarillear y enroscarse. Sus hojas crujían con el viento caliente y seco. La lluvia no llegó. La sequía se convirtió en una sequía histórica, la peor que se recordaba. Los arroyos y estanques se encogieron. Sus bordes retrocedieron para revelar lodo agrietado y cocido por el sol. Los exuberantes pastos gestionados de los ganaderos se volvieron marrones y quebradizos. El aire se llenó de una fina neblina de polvo. Para las granjas convencionales y sobreendeudadas, fue una catástrofe. Los agricultores que se habían endeudado mucho para plantar miles de acres de maíz, vieron cómo su inversión se marchitaba en el tallo. Los ganaderos que dependían de los pastos y el heno, vieron cómo su suministro de alimentos se evaporaba. Comenzó una sombría procesión, una inversión de la que Alera se había unido meses antes. Camiones cargados de ganado flaco y polvoriento regresaban al patio de subastas. Sus dueños se veían obligados a vender sus rebaños con una pérdida devastadora antes de que los animales murieran de hambre. El lugar que había sido un escenario para la burla confiada de Sterling Thorn, ahora se convirtió en un ruedo de su desesperación silenciosa y la de sus vecinos. La reivindicación, cuando llegó, no fue una discusión a gritos ni una declaración triunfal. Fue un color, el verde. Mientras el resto del condado se teñía de tonos marrones y grises, los 55 acres de Alera seguían siendo una isla verde en un mar marrón. Los pastos nativos de raíces profundas que había plantado, aquellos en los que su abuelo había confiado, estaban extrayendo humedad muy por debajo de la superficie. Humedad que los pastos de césped de raíces superficiales de los pastizales ganaderos no podían alcanzar. Las cabras, lejos de sufrir, estaban en su elemento. Ramoneaban las malas hierbas de raíces profundas y las plantas leñosas que aún estaban verdes, plantas que el ganado no tocaría. El sistema de pastoreo rotacional había acumulado una gruesa capa de materia orgánica en la superficie del suelo, un mantillo que retenía el rocío y evitaba que el suelo se cociera. Su tierra no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. El manantial que alimentaba la vieja casa del manantial, que había sido un goteo, ahora corría de forma constante. Su cuenca ya no estaba ahogada por la sedienta madreselva de raíces superficiales. La gente empezó a darse cuenta. Primero, fue solo un susurro. Luego, los coches comenzaron a reducir la velocidad al pasar por el borde de su propiedad, que lindaba con la carretera del condado. Se detenían, salían y simplemente se quedaban mirando la vista imposible de pastos verdes y animales contentos en medio de un desastre a nivel de condado. Los escépticos, los hombres de la tienda de piensos, también condujeron hasta allí. No en grupo, sino uno por uno, sus camionetas al ralentí en la carretera, mientras miraban por encima de la valla. Ya no estaban mirando el proyecto de una tonta, estaban mirando un milagro, y finalmente estaban empezando a comprender por completo lo que habían estado viendo todo el tiempo. Era un domingo por la tarde, a finales de agosto. El aire todavía estaba caliente y espeso, incluso cuando el sol comenzaba a ponerse por debajo del horizonte, pintando el cielo polvoriento en tonos de naranja y morado magullado. Una nube de polvo en el camino anunció una visita. Era una camioneta nueva y limpia, del tipo que conduce un granjero exitoso. Se detuvo cerca del granero y Sterling Thorn se bajó. Estaba solo. No llevaba su habitual sonrisa de confianza.
Sostenía su sombrero en las manos, dándole vueltas al ala una y otra vez, un gesto de profunda inquietud. No caminó hacia la casa, sino hacia la valla, donde se quedó de pie y miró a las cabras de Alera ramoneando pacíficamente en un pasto que todavía estaba obstinadamente verde. Alera salió de la casa y se acercó a él, deteniéndose a unos metros de distancia. No habló, simplemente esperó. Él continuó mirando el campo, las cabras, la tierra sana. Parecía estar comparándolo con una imagen diferente en su mente, la imagen de sus propios campos de maíz marchitos y su ganado adelgazado. Finalmente se volvió para mirarla, sus ojos encontrándose con los de ella. Ya no había burla en ellos, solo una especie de respeto cansado y a regañadientes. Estaba equivocado, dijo. Lo dijo claramente, sin preámbulos ni excusas. No era una disculpa, ni una súplica de perdón. Era una confesión, entregada con la finalidad plana y sin adornos de un topógrafo declarando una línea de límite. Sonaba menos como un elogio para ella y más como una queja contra el orden de las cosas. Una admisión de que el mundo no funcionaba de la manera en que él había creído tan confiadamente. Señaló con su sombrero hacia su propia tierra, invisible al otro lado de la loma. «Estoy arruinado», dijo, las palabras cayendo de él como piedras. «O casi. Mi maíz no vale la pena cosecharlo. Tuve que vender 2/3 de mi rebaño la semana pasada, por la mitad de lo que pagué por sus madres. El banco es dueño de mis tractores. La compañía química es dueña de mi suelo. Hice todo como se supone que debes hacerlo, todo lo que te dice la extensión universitaria, y estoy acabado». Volvió a mirar su próspero ecosistema, un lugar construido sobre sabiduría olvidada y $34 de animales no deseados. «Tú», dijo, y la palabra estaba cargada con el peso de su certeza fallida. «Tú lo hiciste todo mal, y eres la única que queda en pie». Estuvo en silencio por un largo momento. El único sonido era el canto de los grillos, un sonido que había desaparecido de sus propios campos secos. «No vine aquí para decir que lo siento», dijo, finalmente mirándola directamente a los ojos. «Vine a pedir tu ayuda». La petición fue más impactante que la confesión. No fue solo una admisión de error. Fue una rendición. Él, Sterling Thorne, el pilar de la comunidad agrícola, estaba pidiendo que le enseñara la forastera silenciosa, a la que había ridiculizado públicamente. Se ofreció a arrendarle lo peor de sus pastizales cubiertos de maleza, las partes de su granja que había dado por perdidas. Le preguntó si podía comprar parte de su ganado de cría, las mismas cabras que había descartado como comida para perros, ofreciendo pagar un precio por cabeza que era 100 veces lo que ella había pagado. La conversión de Sterling Thorne hizo lo que el éxito de Alera por sí solo no pudo. Rompió la presa del escepticismo de la comunidad. Su admisión, que se extendió por el condado con la velocidad de un incendio forestal, dio permiso a otros granjeros para ser curiosos, para equivocarse. El goteo de visitantes a la granja Burnt Fork se convirtió en un flujo constante. Eran hombres de 50 y 60 años. Sus rostros surcados por la preocupación de toda una vida de agricultura, hombres que habían hipotecado los legados de sus familias contra la promesa de la eficiencia moderna y ahora se enfrentaban a la ejecución hipotecaria. No venían con burla, sino con preguntas. Alara se convirtió en una maestra improbable. No daba sermones ni predicaba. Los llevaba a través de sus campos. Les mostraba el suelo en los pastos en descanso, oscuro y desmenuzable y lleno de lombrices de tierra, y les hacía compararlo con la tierra pálida y de aspecto muerto de sus propios campos, que les hacía traer en frascos. Les mostró los cuadernos de su abuelo, los cuidadosos registros de un observador paciente. Explicó la lógica simple y poderosa del pastoreo rotacional, de hacer coincidir el animal con el paisaje, de dejar que el problema se convirtiera en la solución. Compartió su conocimiento libremente, sin arrogancia, hablando en el mismo tono tranquilo y fáctico que había usado en la tienda de piensos. Los hombres, acostumbrados a la confianza ruidosa de los vendedores y expertos, escucharon con un nuevo tipo de atención. Estaban escuchando a la tierra, y Alara era su intérprete. Una tarde, una nueva figura apareció al final de su camino. Era un adolescente, tal vez de 16 años,
con un rostro serio y manos callosas. Su nombre era Caleb, y vivía en una pequeña granja en apuros al final del camino. No dijo mucho, solo preguntó si necesitaba ayuda para reparar las viejas vallas en la parte trasera de la propiedad. A Lara, cuyos días ahora estaban consumidos por el manejo del rebaño y las conversaciones con los granjeros visitantes, agradeció la oferta. Acordó pagarle un salario justo por hora. Caleb resultó ser un talento natural. Era tranquilo, observador y trabajador. Tenía un don para el trabajo, una comprensión intuitiva de cómo estirar el alambre, cómo colocar un poste, cómo ver la lógica de la tierra. Parecía absorber los principios de la granja, no a través de la explicación, sino por ósmosis. Observaba a las cabras, observaba a Lara, y luego simplemente hacía lo que había que hacer. Empezó a aparecer todos los días después de la escuela, y pronto la estaba ayudando a mover el rebaño, esparcir la semilla y etiquetar a los nuevos cabritos. Rara vez hacía preguntas, pero cuando lo hacía, eran agudas y perspicaces. Lara se encontró explicando no solo el cómo de su trabajo, sino el por qué, compartiendo la sabiduría de los cuadernos de Silas. En el chico tranquilo y serio, vio el futuro de su proyecto. No solo estaba recuperando la tierra, estaba plantando las semillas de su custodia en una nueva generación. El legado ya no era solo una colección de libros viejos, era algo vivo, que respiraba, que se pasaba de mano en mano. En los años que siguieron a la gran sequía, la granja Burnt Fork creció, pero creció como crece un árbol. Lentamente, de adentro hacia afuera, su expansión dictada por su propia fuerza y los recursos del suelo en el que se encontraba. La demanda de sus cabras, ahora conocidas en toda la región como las supervivientes de Burnt Fork, era inmensa. Granjeros de 3 condados de distancia venían en busca de su ganado de cría. Consultores e investigadores universitarios pedían estudiar sus métodos. Podría haber pedido dinero prestado fácilmente, expandirse rápidamente y convertirse en una importante operadora comercial. Las ofertas ciertamente estaban allí, pero las palabras de su abuelo resonaban en su mente. La deuda es un hombre diciéndole al futuro lo que tiene que hacer. Se negó a endeudarse. Se negó a expandirse más rápido de lo que la propia tierra podía sostener. Vendía solo el número de cabras que su rebaño podía producir naturalmente cada año. Arrendó tierras cubiertas de maleza a sus vecinos, incluido un gran tramo de Sterling Thorn, pero la recuperó a su propio ritmo, el ritmo lento y metódico de las cabras. Dejó que la demanda impulsara la operación en lugar de usar la deuda para empujarla. Era una filosofía empresarial tomada directamente de los cuadernos de Silas, una rebelión silenciosa contra el credo moderno del crecimiento apalancado a toda costa. Su tía abuela Maeve vivió lo suficiente para ver el florecimiento completo de las semillas que Silas había plantado y Alera había cultivado. Una fresca tarde de otoño, Alera la llevó en coche a la granja. Maeve, ahora tan frágil que parecía casi translúcida, caminó con el apoyo de Alera hasta el lugar donde yacían los cimientos de la antigua escuela. El área era ahora un exuberante pasto de hierba nativa, el contorno de piedra un tranquilo marcador histórico en un mar de verde. Observaron el rebaño de cabras, ahora con más de 100 cabezas, pastando pacíficamente en una ladera lejana. Maeve miró a los animales sanos, la tierra vibrante y la joven tranquila y segura de sí misma que estaba a su lado. Extendió una mano delgada y temblorosa y le dio una palmadita en el brazo a Alera. Silas estaría orgulloso, dijo, su voz apenas un susurro. Él tuvo las ideas correctas, pero tú tenías el corazón para el trabajo. Fue la pieza de validación final y más significativa que Alera podría recibir. Maeve falleció pacíficamente mientras dormía ese invierno. Su muerte marcó el final de una era, y la transferencia final y silenciosa del manto de sabia anciana a la siguiente generación. La historia cierra el círculo en una mañana brillante y fresca de octubre, 5 años después de que Alera entrara por primera vez en el patio de subastas. El patio está bullicioso, pero el ambiente es diferente. La desesperación de los años de sequía se ha desvanecido,
reemplazada por un tipo de comercio más sobrio y reflexivo. Alera está allí, pero no es una compradora sola junto al corral de los rechazados. Es una vendedora de pie junto a un corral de primera cerca del bloque de subastas. En el corral hay 15 cabras jóvenes cruzadas de macho español, descendientes directas del equipo de limpieza. Son elegantes, musculosas y de ojos brillantes, la imagen de la salud. Un pequeño letrero pintado a mano en la puerta dice, Granja Burnt Fork, ganado aclimatado. A su lado está Caleb, ahora un joven alto de 21 años, que gestiona las operaciones diarias de la granja con una competencia silenciosa que le recuerda a Alera a su abuelo. No están allí para mirar, están allí para hacer negocios. Cuando llega su lote, el subastador, Rayburn, ya no los descarta. Muy bien, amigos, aquí está el lote que han estado esperando, brama, su voz llena de genuino respeto. 15 cabezas de un año de Burnt Fork. Todos conocen la calidad aquí. La puja es inmediata y feroz. Los hombres de las botas buenas están allí, pero no se ríen. Están pujando, sus rostros serios e intensos. Y entre ellos, cerca del frente, está Sterling Thorne. Puja con confianza, con determinación, y al final, es él quien compra todo el lote a un precio que hace que la multitud murmure con aprecio. Mientras firma el recibo de venta, se encuentra con la mirada de Alera al otro lado del patio. No sonríe. Simplemente asiente, un gesto simple y sin adornos de respeto entre dos profesionales. Nadie se rió. La comunidad ahora entendía el valor de lo que ella había visto desde el principio. El viaje le había enseñado a ella, y a través de ella, a la comunidad, una serie de lecciones tan antiguas como la tierra misma. Que lo rechazado es a menudo lo más valioso, si solo se tienen los ojos para verlo y la paciencia para entenderlo. Que un conocimiento profundo y silencioso de un solo lugar es más poderoso que una sabiduría superficial y convencional aplicada en todas partes. Que la atención vence a la fuerza y la paciencia vence al dinero. Que la solución a un problema a menudo se esconde dentro del propio problema. Y que el valor, el verdadero valor, no necesita discutir, ni gritar, ni alardear. Al final, contra toda duda y burla, contra los fracasos de un mundo más ruidoso y rápido, no necesita ser explicado. Simplemente se demuestra a sí mismo.